Bienvenidas y bienvenidos a su programa de Historia, Ciencias Sociales y algo más, un espacio de análisis, reflexión y diálogo donde el pasado y el presente se encuentran para ayudarnos a comprender el mundo en que habitamos. A lo largo de 30 minutos exploramos hechos históricos y problemáticas contemporáneas desde la mirada crítica de la historia y las ciencias sociales, porque entender los procesos, contextos y actores que los construyen es esencial para interpretar la realidad que nos rodea. Aquí no solo hablamos del qué pasó, sino también del por qué, para qué y qué sigue. Esto es, de historia, ciencias sociales y algo más. Comenzamos. ¿Qué significa conquistar el espacio? ¿Quién decide qué se lanza, quién orbita y quién se convierte solo en espectador de estos logros espaciales? ¿De verdad hemos dejado atrás las lógicas coloniales o simplemente las hemos desplazado más allá de la atmósfera? Durante décadas, el espacio exterior fue presentado como el horizonte último del progreso humano. Satélites, estaciones orbitales, misiones a la Luna o a Marte se narraron como hazañas colectivas, como símbolos de cooperación científica o avance tecnológico. Sin embargo, cuando miramos con más cuidado, aparecen otras preguntas mucho más incómodas. ¿Quién controla ese espacio aparentemente vacío? ¿Quién define sus reglas? ¿Y quién paga los costos ambientales, políticos y sociales de esa expansión? Desde una mirada histórica, el espacio nunca ha sido realmente neutral. La carrera espacial del siglo XX estuvo profundamente atravesada por la Guerra Fría, por la competencia entre potencias y por la lógica del prestigio geopolítico. Lanzar un satélite no era solo un logro científico, era una demostración de poder. Colocar una bandera más allá de la Tierra significaba extender simbólicamente la soberanía y la influencia de los estados. Pero hoy el escenario ha cambiado. Ya no hablamos solo de estados, sino de corporaciones privadas, de multimillonarios que prometen colonias en Marte, de empresas que controlan constelaciones enteras de satélites y de una órbita terrestre cada vez más saturada. El discurso sigue siendo optimista, incluso épico, así nos lo venden, pero los actores y las reglas se han transformado. En su investigación, Lisa Messeri, en la obra Ubicar el espacio exterior, una etnografía terrenal de otros mundos, muestra cómo nuestras ideas sobre el espacio están profundamente ancladas en experiencias, jerarquías y desigualdades que han nacido aquí en la Tierra. No imaginamos otros mundos desde la neutralidad, sino desde nuestras propias estructuras de poder, nuestras economías y nuestras fronteras. Pensar el espacio entonces no es solo pensar cohetes o tecnología, es pensar historia, es pensar política y sobre todo pensar desigualdad. ¿Quién tiene acceso a la infraestructura espacial y quién depende de ella sin poder decidir nada? ¿Quién se beneficia de la economía orbital y quién asume los riesgos de la basura espacial? Sí, escuchó usted bien, de la basura espacial, de esos miles de restos de satélites, de cohetes y demás basura espacial que hoy en día gira alrededor de nuestra órbita. ¿Quién asume también los riesgos de la vigilancia satelital y del control de las comunicaciones? Además, esta expansión ocurre en un contexto de crisis múltiple. Crisis climática, crisis energética, crisis de sentido, mientras en la Tierra millones de personas enfrentan condiciones de vida cada vez más precarias, el espacio aparece otra vez como una promesa de escape, como solución tecnológica a problemas que son profundamente sociales y políticos. Aquí es donde las humanidades y las ciencias sociales se vuelven indispensables para pensar. La historia nos enseña que cada frontera presentada como vacía ha sido en realidad un espacio disputado. Ocurrió con los océanos, aparentemente vacíos, con los continentes colonizados, donde quien estaba ahí necesitaba ser civilizado, entre comillas, con las rutas comerciales imperiales que se apropiaron de recursos y de productos y de personas también, y hoy ocurre con la órbita terrestre y con la imaginación del futuro más allá del planeta. Mi nombre es José Gavino Castillo Flores y este es otro episodio de Historia, Ciencias Sociales y algo más. Vamos a mirar el espacio exterior desde una perspectiva crítica e histórica. Primero revisaremos cómo se construyó la idea del espacio como frontera durante el siglo XX y qué continuidades coloniales arrastra.
Después analizaremos quiénes concentran hoy el poder espacial y cómo se articula esa nueva economía orbital. Finalmente, les propongo que reflexionemos sobre las narrativas culturales, éticas y políticas que nos invitan a pensar si realmente necesitamos conquistar el espacio o si lo urgente seguiría estando aquí en la Tierra. Porque incluso en la gravedad cero, el poder nunca desaparece, solo cambia de órbita. Para entender por qué hoy hablamos de colonización del espacio es necesario mirar hacia atrás. La historia del espacio exterior no comienza con los satélites comerciales ni con los proyectos privados del siglo XXI. Comenzó en un contexto profundamente terrenal marcado por la guerra, la competencia entre estados y la necesidad de demostrar superioridad tecnológica y política, algo que conocemos perfectamente muy bien hoy porque pareciera que esta historia se está repitiendo. Tras la Segunda Guerra Mundial, el desarrollo de los cohetes y de las tecnologías espaciales estuvo directamente vinculado a la carrera armamentista. Los mismos conocimientos que permitían lanzar un satélite podían utilizarse para transportar armas nucleares. Desde el inicio, el espacio fue pensado como un territorio estratégico, no como un espacio común para la humanidad. La llamada carrera espacial, como se le conoció en aquella época de los 60-70, fue en realidad una extensión de la Guerra Fría más allá de la atmósfera. En su investigación, Margaret Oppenheimer, en su obra La carrera espacial, una historia, muestra cómo el discurso del progreso científico ocultaba una lógica de competencia permanente entre bloques de poder. Cada lanzamiento, cada misión, cada avance tecnológico estaba cargado de un significado político. Llegar primero importaba más que cooperar. Dominar la órbita significaba dominar la narrativa del futuro. Esta lógica no fue exclusiva de los Estados Unidos o de la Unión Soviética. Con el paso de las décadas, otros estados buscaron insertarse en ese mapa de prestigio espacial. Sin embargo, el acceso nunca fue igualitario. La infraestructura, los recursos y el conocimiento quedaron concentrados en pocas manos, reproduciendo una jerarquía global que ya existía aquí en la Tierra. Aquí resulta clave una advertencia histórica. Cada vez que una frontera ha sido presentada como vacía, como virgen o como disponible para la exploración, ha terminado siendo apropiada por quienes tenían mayores capacidades de imponer sus reglas. Ocurrió con los territorios coloniales, con los océanos, con las rutas comerciales, etc. El espacio exterior no ha sido la excepción. La diferencia es que esta vez la apropiación se produce a una escala planetaria. Desde una perspectiva crítica, no se trata solo de tecnología, sino de imaginación política, tengamos eso en cuenta. En su investigación, Lisa Messeri, por ejemplo, en esta obra que ya mencionábamos de ubicar el espacio exterior, una etnografía terrenal de otros mundos, explica que nuestras formas de imaginar el espacio están profundamente ancladas en experiencias históricas de expansión y control. No imaginamos otros mundos desde cero, sino proyectando sobre ellos nuestras jerarquías, nuestras desigualdades y nuestras aspiraciones de poder. Así, conceptos como frontera, conquista o exploración no son para nada neutros. Arrastran una carga histórica que proviene del colonialismo y del imperialismo. Pensar el espacio como algo que debe ser ocupado, explotado o dominado implica trasladar al cosmos una lógica que ya conocemos muy bien en la historia terrestre. Incluso los marcos legales internacionales reflejan estas tensiones. El Tratado del Espacio Exterior de 1967, por ejemplo, estableció que el espacio no podía ser apropiado por ningún Estado, pero dejó abiertas múltiples ambigüedades. No prohibió de manera clara, por ejemplo, el uso comercial, ni anticipó la entrada de actores privados con capacidades tecnológicas comparables o incluso superiores a la de muchos países. Lo que vemos entonces no es una ruptura radical con el pasado, sino una continuidad. El espacio se constituyó históricamente como un escenario de competencia, de demostración de poder y de jerarquización global. Esa herencia sigue presente hoy, aunque los actores y los discursos hayan cambiado. Comprender esta historia es fundamental para no caer en la ilusión de que el espacio representa un nuevo comienzo limpio, no lo es una frontera cargada de memoria, de desigualdad y de disputas no resueltas.
Y solo reconociendo ese pasado podemos entender por qué las promesas actuales de colonización espacial se repiten o repiten, habría que decir, con otros nombres y otras tecnologías, viejas lógicas de dominación. Ahora bien, si durante el siglo XX el espacio fue un escenario dominado principalmente por los estados, en las últimas décadas hemos asistido a un cambio profundo. La frontera espacial no desapareció, pero sí se transformaron quienes la controlaban. Hoy buena parte del poder espacial ya no se encuentra o ya no se concentra más bien únicamente en agencias nacionales, es decir, en aquellas que controlan los propios estados, sino en corporaciones privadas que operan bajo lógicas de mercado, rentabilidad y competencia global. Este giro no ocurrió de manera espontánea. Fue el resultado de políticas deliberadas de privatización, de recortes al gasto público y de la externalización de funciones estratégicas. Estados que antes monopolizaban el acceso al espacio comenzaron a delegar tareas claves en empresas privadas, desde el lanzamiento de satélites hasta el transporte de suministros y personas. En su investigación, Johan Johnson Fries, en la obra La guerra espacial en el siglo XXI, Armando los cielos, advierte que este proceso no implica una retirada del Estado, sino una reconfiguración de su papel en su relación con las actividades de este tipo y con las empresas privadas. Los gobiernos siguen siendo actores centrales, pero ahora comparten el control del espacio con corporaciones que no rinden cuentas de la misma manera y cuyos objetivos no siempre coinciden con el interés público. Imagínense ustedes lo que eso permite. El resultado es una economía orbital cada vez más concentrada. Un número reducido de empresas controla constelaciones enteras de satélites, infraestructura crítica de comunicaciones, sistemas de posicionamiento y observación terrestre. Esta concentración no es solo tecnológica, es política, porque acuérdense, y lo hemos visto en otros episodios, lo que está de por medio es el control de la información y el control de los datos. ¿Quién controla la órbita? Controla flujos de información, de vigilancia, de comercio y de poder simbólico. Con eso podríamos resumirlo. A esto se suma un problema creciente que rara vez ocupa el centro del debate público: la saturación del espacio cercano a la Tierra. Miles de satélites activos y millones de fragmentos de basura espacial que ya comentábamos convierten la órbita en un entorno cada vez más riesgoso. No todos los actores enfrentan estos riesgos de la misma manera. Las grandes corporaciones pueden absorber costos, lanzar nuevos dispositivos o negociar marcos regulatorios favorables. Muchos países, en cambio, dependen de esa infraestructura sin tener capacidad real de decisión. En pocas palabras, hay países que, cuando pensamos el ámbito de las comunicaciones, el ámbito del control del espacio, dependen a tal grado de empresas privadas que obviamente los ponen a su merced. Aquí aparece una nueva forma de desigualdad global, como usted podrá imaginar. No se trata solo de quién puede ir al espacio, sino de quién puede usarlo de manera segura, sostenible y estratégica. El acceso a servicios satelitales se vuelve indispensable para la vida cotidiana, más hoy en día cuando la tecnología ocupa un lugar central, desde las telecomunicaciones hasta la gestión de desastres, pero el control de esa infraestructura, de esa tecnología, permanece altamente concentrado en muy pocas manos, la mayoría privadas. En la obra que mencionamos antes, Lisa Messeri muestra cómo esas dinámicas, por ejemplo, reproducen jerarquías muy similares a las que conocemos en la historia terrestre. El espacio se presenta como un ámbito técnico, casi invisible, pero en realidad está profundamente politizado. Las decisiones que se toman en la órbita afectan de manera directa la vida en la Tierra, aunque pocas personas participen en ellas. Además, este nuevo reparto del poder espacial se articula con discursos que prometen soluciones tecnológicas a problemas estructurales. Colonizar los planetas, expandir la infraestructura orbital y desarrollar nuevas tecnologías se presentan como salidas inevitables, sin discutir quién define esas prioridades ni a quién benefician realmente. Así, el espacio deja de ser únicamente una herencia de la Guerra Fría para convertirse en un mercado estratégico en el siglo XXI. Ese es el mayor cambio que tenemos que pensar cuando hablamos de esta conquista del espacio, que, lo remarcamos, no se trata solo de un éxito humano, sino que se trata de formas de colonización que conocemos bastante bien en la Tierra y que reproducimos fuera de esta.
Un mercado donde se cruzan intereses económicos, por cierto, ambiciones geopolíticas y promesas de futuro, pero también riesgos ambientales, desigualdades profundas, vacíos regulatorios y, por supuesto, poder hegemónico que podría estar ahora centrando capacidad de guerra en la propia órbita espacial. Esa transformación nos obliga a mirar el presente con ojos críticos y no solo aplaudir estos avances que son sin duda alguna muy significativos. Hay que ponerlos en duda. El problema ya no es solo cómo llegamos al espacio, sino quién lo gobierna hoy y bajo qué reglas. Y es precisamente en ese punto donde las narrativas culturales y éticas comienzan a jugar un papel central. Ahora bien, si el espacio ha sido históricamente una frontera de poder y hoy es un territorio de disputa económica y política, también es un espacio profundamente simbólico. La manera en que imaginamos el futuro más allá de la Tierra no es solo una cuestión de ciencia o tecnología, sino de cultura, de ética y de política. Las imágenes del mañana revelan qué problemas estamos dispuestos a enfrentar y cuáles preferimos posponer. Desde mediados del siglo XX, la expansión espacial ha sido acompañada por un relato persistente de salvación. Nuevos planetas, nuevas colonias, nuevos comienzos. Frente a la guerra, la desigualdad o el colapso ambiental, el espacio aparece como una alternativa, como un lugar donde la humanidad podría empezar de nuevo. Sin embargo, esta promesa tiene un costo simbólico importante. Sugiere que los conflictos que hemos sido incapaces de resolver en la Tierra podrían dejarse atrás simplemente cambiando de escenario. En su investigación, Ursula K. Le Guin, en un ensayo titulado La teoría de la bolsa portadora de la ficción, cuestiona precisamente este tipo de relatos. Le Guin critica, por ejemplo, las narrativas centradas en la conquista, el héroe y la expansión constante, y propone pensar historias basadas en el cuidado, la cooperación y la sostenibilidad, aplicada, claro, al espacio. Esta mirada resulta incómoda porque pone en duda la idea de colonizar como destino inevitable y obliga a preguntarnos qué estamos trasladando con nosotros cuando imaginamos otros mundos. ¿Realmente estamos pensando en un bien para la humanidad cuando vamos al espacio o simplemente es un discurso retórico que enmascara búsquedas de riquezas y reproducciones hegemónicas y coloniales? En su obra La parábola del sembrador, Butler no representa el futuro como una huida limpia hacia nuevos planetas, sino como la prolongación de crisis profundas. La degradación ambiental, la violencia y la desigualdad no desaparecen con la tecnología, sino que se reconfiguran. La posibilidad de ir a otros mundos no garantiza una transformación ética. Cambiar de planeta no implica necesariamente cambiar esta lógica social. Estas narrativas culturales dialogan de forma directa con los debates actuales sobre el espacio. ¿Qué tipo de futuro se está imaginando cuando se habla de colonias en Marte o de asentamientos fuera de la Tierra? ¿Hablamos de un futuro compartido o uno reservado para quienes pueden pagar el acceso a esa tecnología? Las promesas de expansión suelen representarse como universales, pero la historia muestra que los beneficios y los costos rara vez se distribuyen de manera equitativa. ¿Por qué pasaría algo distinto a lo que ocurre actualmente en nuestro planeta fuera de él? En la obra que mencionamos antes, John Johnson Fries advierte que la falta de una reflexión ética sólida deja el campo abierto para que el espacio se convierta en un nuevo escenario de militarización, vigilancia y exclusión. La tecnología avanza más rápido que las reglas y sin un debate público amplio, las decisiones quedan concentradas en pocos actores con enorme capacidad de influencia. El riesgo no es solo técnico, es profundamente político. Aquí emerge una pregunta clave que quisiera yo hacerle a todos ustedes. ¿Para qué queremos el espacio? Si la respuesta se limita a la expansión, el crecimiento ilimitado o a la acumulación de ventajas estratégicas, por ejemplo militares, entonces el espacio reproduce las mismas lógicas que ya han generado crisis en la Tierra. Simplemente las estamos sacando de la órbita. La cultura del escape puede así convertirse en una forma de evasión moral en lugar de convertirse en una oportunidad para replantear nuestras prioridades colectivas. Desde una perspectiva crítica, el problema no es imaginar pues otros mundos, sino hacerlo sin asumir responsabilidades. El espacio no es un afuera puro ni un territorio desconectado de la historia, es una extensión de nuestras sociedades, de nuestros conflictos,
nuestras desigualdades y de nuestras decisiones. Pensarlo como refugio refuerza la idea de que los problemas pueden eludirse cuando en realidad exigen respuestas aquí y ahora. La historia enseña que ninguna frontera ha sido realmente neutral. Cada expansión ha implicado conflictos, jerarquías y exclusiones. El desafío del presente no consiste en repetir ese patrón a escala cósmica, sino en aprender a habitar el mundo de otra manera. Tal vez la pregunta más importante no sea hasta dónde podemos llegar, sino si somos capaces de construir un futuro que no dependa de abandonar los problemas que nosotros mismos hemos creado. En suma, pensar el espacio sin perder de vista la Tierra. A lo largo de este episodio hemos recorrido una historia que, aunque parece proyectarse hacia el futuro, está profundamente anclada en el pasado. El espacio exterior no surge como una página en blanco, sino como una frontera cargada de memoria. Desde la carrera espacial del siglo XX hasta la economía orbital contemporánea, las mismas preguntas reaparecen una y otra vez. ¿Quién decide, quién controla, quién se beneficia y quién se excluye de esta carrera? La historia nos ayuda a entender que el problema no es tecnológico, nunca lo ha sido. Los cohetes, los satélites, las estaciones espaciales son expresiones materiales de relaciones de poder que ya existen aquí en la Tierra. Cambian los escenarios, cambian los discursos, pero persisten las jerarquías. Pensar el espacio como un ámbito neutral o inevitablemente progresista es ignorar esa continuidad histórica. Hoy, cuando la expansión espacial se presenta como solución a crisis profundas, conviene detenerse. La promesa de colonizar otros mundos suele apoyarse en la idea del escape, escapar del colapso ambiental, de la desigualdad, de la guerra, de los conflictos políticos. Sin embargo, la historia muestra que las sociedades no se reinventan simplemente desplazándose, arrastran consigo sus estructuras, sus conflictos y sus decisiones no resueltas. Muestra de ello están en todos los procesos de colonización que se han llevado a cabo en nuestro planeta. Las miradas críticas que hemos revisado a lo largo de este episodio nos invitan, pues, a cambiar el foco. No se trata de negar la exploración y el conocimiento científico, sino a preguntarnos bajo qué lógica se organizan y con qué objetivos, y me refiero todos. El espacio puede ser un laboratorio de cooperación, pero también un escenario de exclusión y de disputa. Puede ampliar horizontes, pero también profundizar desigualdades si queda en manos de unos pocos. Aquí es donde las humanidades y las ciencias sociales se vuelven centrales. La historia no sirve para frenar el futuro, sino para darle sentido y para entender que es resultado de un pasado muy concreto. Nos permite reconocer patrones, advertir riesgos y cuestionar narrativas que se presentan como inevitables. Sin esa mirada crítica y analítica, el entusiasmo tecnológico corre el riesgo de convertirse en una forma de negación. La pregunta entonces no es solo qué podemos hacer en el espacio, sino qué tipo de sociedad estamos construyendo en la Tierra. Invertir en nuevas fronteras mientras se abandonan responsabilidades básicas revela una tensión ética que no puede resolverse con más tecnología. El futuro no se define por la distancia que alcanzamos, sino por la manera en que enfrentamos los problemas que ya conocemos. Tal vez el desafío más urgente no esté, pues, en conquistar nuevas órbitas, sin que tengamos que dejarlo de lado, pero sí tenemos que aprender a habitar mejor nuestro propio planeta. Pensar el espacio desde la historia nos recuerda que ninguna frontera es inocente y que toda expansión implica decisiones políticas e intereses. Decisiones que pueden reproducir viejas desigualdades y abrir caminos ya recorridos. Al final, el espacio no nos libera de la gravedad del poder, solo la desplaza. Y entender eso es un primer paso para imaginar futuros que no dependan del abandono, sino de la responsabilidad compartida. Soy José Gavino Castillo Flores y esto fue de Historia, Ciencias Sociales y algo más. Espero que este episodio te haya servido para pensar de forma crítica a qué nos referimos cuando pensamos en la conquista del espacio. ¿Qué significa tener millones de satélites en órbita? ¿Qué significa contar con una estación espacial? ¿Y qué significan los recientes viajes que veremos a la Luna, o por lo menos alrededor de ella,
o las misiones propuestas para Marte en este 2026. Te invito pues a que reflexiones y a que pensemos que no estamos hablando de negar la relevancia del avance científico ni de la necesidad del desarrollo tecnológico, lo cual va a ser inevitable, sino entender que detrás de esto también hay una fuerte carga política que debería criticarse, cuestionarse y buscar siempre que esté al servicio de toda la humanidad. Si este episodio te ha gustado, te invito a pensar el presente desde una perspectiva histórica, te invito a escuchar los demás programas que tenemos tanto en Spotify como en YouTube y sobre todo a seguir reflexionando cómo el pasado sigue orbitando nuestro futuro y nos ayuda a entender cómo hemos llegado hasta este punto. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por tu tiempo que has dedicado a escuchar este episodio. Nos encontramos en una próxima emisión. Hasta pronto.